Vamos a hacer un alto para conversar con el ex canciller. El embajador Manuel Rodríguez Cuadros está en la línea telefónica, hemos logrado comunicarnos con él se encuentra en París, así que vamos a darle la más cordial bienvenida. Embajador Rodríguez Cuadros, buenos días. Muy buenos días, Julio, mucho gusto de estar con ustedes y con los televidentes de RTP. Embajador, nosotros sabemos y hemos anunciado ya esta semana lo que la Corte de La Haya ha dado a conocer. No es que se haya aplazado o postergado el plazo para la emisión del fallo, sino que ha dicho que será a partir del mes de septiembre. La preocupación que podríamos tener es que a partir de septiembre, octubre, noviembre se están dando una serie de contiendas electorales en Chile. ¿Hasta qué punto estas contiendas electorales en Chile podrían afectar o no a lo que el fallo termine de emitir la Corte de La Haya? Tú lo has dicho con mucha exactitud. La Corte lo que ha señalado es que no será antes de septiembre, lo que en otras palabras significa que será a partir de septiembre, y eso significa que podría ser octubre o que podría ser noviembre. Yo personalmente creo que el fallo tiene dos características. Por un lado, desde el punto de vista geográfico, es un fallo fácil, simple, la conformación de las costas de los países no presentan problemas. Pero por otro lado, desde el punto de vista jurídico, yo creo que es un fallo complejo y difícil, uno de los más complejos y difíciles que debe haber resuelto la Corte. Y por eso mi convicción es que la Corte se tomará el tiempo necesario para dar un fallo jurídicamente contundente. Ahora bien, si el fallo es antes o después de las elecciones de Chile, yo no creo que el tema se convierta en un punto de campaña. Y me da la impresión que si es después de las elecciones tampoco es un problema, porque simplemente estará comprometiendo al nuevo gobierno, que de todas maneras, si gana la oposición, será un gobierno que tuvo relación con el tema, porque cuando yo decidí llevar el tema a La Haya, estaba Michelle Bachelet de presidenta. Entonces hay una continuidad en Chile, de igual manera que hay una continuidad en el Perú. No se puede descartar evidentemente que hayan algunos espacios de discusión del tema en la campaña, pero sin mayor importancia. Y por otro lado tenemos que ser conscientes que independientemente de las campañas, la Corte fallará en puro derecho y no hay ninguna posibilidad que la evolución política en uno y otro país pueda influenciar el fallo. Entonces, la conclusión es que tenemos que estar tranquilos, esperando que la Corte se tome su tiempo y dé el fallo, que es un fallo que se debe ejecutar inmediatamente después de la lectura en la sala plena de la Corte. Así es. Y además, señor embajador Manuel Rodríguez Cuadros, recordemos porque es que usted efectivamente fue uno de los principales impulsores de esta demanda, ¿no es cierto?, ante la Corte de La Haya. En tal sentido, yo le preguntaría cuál sería el mensaje finalmente que tendríamos que darle al pueblo peruano, ¿no?, más allá de la diplomacia en sí, sino a los peruanos, porque inmediatamente se dio a conocer a los cancilleres de ambos países de esta fecha o de esta nueva fecha, digamos, como que hubo muchas conjeturas, comentarios, digamos, tanto a nivel nacional como en Chile. Por ejemplo, de que este fallo en contra de no ser favorable a Chile, por ejemplo, podría perjudicar directamente a su industria pesquera o ese tipo de cosas. ¿Cuál tendría que ser el mensaje, dado que este será un fallo que no tendrá ningún tipo de influencia ni política ni nada parecido, sino sobre la base exclusivamente del derecho internacional? El mensaje es muy simple. El Perú y Chile lo que están discutiendo es soberanía sobre el mar. Y la soberanía sobre el mar tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos marinos. La pesca, pero no solamente la pesca, sino en el futuro también la riqueza polimetálica que existe en el fondo de los mares. Esto quiere decir que peruanos y chilenos tenemos que saber que si hay una nueva demarcación limítrofe en el mar, que yo creo que va a haber y que será favorable al Perú, esto evidentemente va a significar una transferencia de la soberanía, y al transferirse la soberanía se transfiere también la capacidad de utilizar los recursos naturales. Pero esto no debe crear ningún tipo de conflicto, porque al ser un fallo de puro derecho, lo único que se va a hacer es establecer definitivamente a quién corresponde la soberanía marítima y en qué espacios.
Creo que se ha adelantado bastante en las consultas bilaterales de los cancilleres, en las reuniones de los presidentes, y Chile y el Perú han dado a la comunidad internacional una señal muy clara: ejecutarán el fallo. Y el fallo no requiere que se introduzca en el derecho interno, es decir, de acuerdo al estatuto de la Corte, el fallo entra en vigor apenas termina la lectura. En ese momento, el fallo se convierte en ley interna en el Perú y Chile, porque las constituciones de los dos países no prevén mecanismos especiales para internar el fallo en el derecho interno, ni tampoco los tratados internacionales. Esto quiere decir que la ejecución del fallo, a mi juicio, no presenta complejidades. El fallo es complejo jurídicamente, pero su ejecución no presenta complejidades. Cuando se falla sobre la soberanía en el mar es distinto en la tierra. El mar no está ocupado, en el mar no hay edificios, no hay buques en el alta mar permanentemente, no hay jurisdicciones administrativas. Entonces es un fallo que se debe ejecutar de inmediato y con facilidad. Ahora bien, lo que sí hay que tomar unas medidas, y que en ese sentido las cancillerías han ido adelantando muy positivamente, como por ejemplo pues informar a los pescadores, a los agentes económicos y a todas las personas que trabajan vinculadas al mar sobre el trazo de la nueva línea de frontera, crear una serie de cartillas de información comunes, medidas de fomento a la confianza. Embajador, y al respecto yo quisiera preguntarle, porque entendemos que se deben haber dado una serie de reuniones previas de preparatoria para poder enfrentar justo esto que usted acaba de mencionar. Si el fallo es de ejecución inmediata al término de su lectura, significa que en ese momento quienes desarrollan sus actividades pesqueras, tanto en Perú como en Chile, van a tener que adecuarse. ¿Usted conoce de algunos acuerdos, de algunos planes de trabajo conjuntos orientados hacia la ejecución de lo que disponga la Corte de la Haya? Bueno, en el caso peruano chileno todavía no hay nada de eso, pero normalmente una vez que se termina la lectura del fallo, ya están en ejercicio los derechos de soberanía y jurisdicción de los dos países, es decir, que desde ese momento el Perú puede disponer que sus embarcaciones pesqueras puedan realizar sus faenas en el nuevo espacio marítimo que la Corte le conceda, si en ese sentido va el fallo. Lo que hay que concertar son algunos arreglos prácticos, por ejemplo, como hasta este momento el paralelo se está utilizando sin un significado jurídico, pero como un referente de las actividades de uno y otro país. Evidentemente, pues hay una costumbre de pescar en aguas que en este momento están en disputa, pero cuando el fallo venga, las embarcaciones de Chile, por ejemplo, podrían ingresar al nuevo espacio marítimo del Perú. Ahí se pueden hacer algunos arreglos para que en ejecución de los convenios existentes, pues cuando se detengan las embarcaciones no se les multe, se devuelvan inmediatamente, mientras los dos países informan a todos los agentes económicos, y esto tomará muy poco tiempo, porque lo que no es correcto y lo que no es dable es pensar que el fallo, después que se da, se suspende mientras se dan los procesos de información. No. El fallo se ejecuta desde el momento que termina la lectura. Y claro, pueden haber una serie de arreglos prácticos para evitar pues problemas y para facilitar las cosas, que es el espíritu de entendimiento, cooperación y amistad con que han estado trabajando, creo yo, con mucho criterio y con mucha transparencia las dos cancillerías. Señor